Señor los bendiga. Yo creo que yo soy casi de la edad de una de las hijas tuyas, pero no vamos a entrar en esa discusión. No vamos a entrar en esas discusiones. Que Dios les bendiga a todos. Por lo general, a mí me traen de guardaespaldas los enviados. Por lo general, sí, de una de las enviadas. Josué y el equipo juntó ambas cosas. Ahí me hizo venir 2 veces. Pero gracias por la invitación. Gracias por poder estar acá. Vamos a usar un poquito la imaginación de entrada. Vamos a imaginarnos un poquito. Imaginemos un martillo. Todos sabemos lo que es un martillo, ¿verdad? Un martillo en una caja de herramientas. Nadie lo usa. Por lo general, los que tenemos una que otra pieza, usted tiene un martillo, un destornillador, y lo usa raras veces. Imagínense ese martillo. Nadie lo usa. No tiene ningún uso. Para el martillo eso no tiene nada. Ni le vale ni le viene que usted no lo use. Ahora sigamos usando la imaginación. Agreguémosle un alma a ese martillo. Es decir, un alma. Seguiría igual. Ya para el martillo tendría como, ¿por qué nadie me usa? ¿Por qué siempre estoy en esta caja? ¿Cuál es la finalidad por la que estoy en esta caja? Y el no uso empieza a ¿qué? A hacer mella en el martillo. Empieza a generar ese sentimiento de vacío, de desesperanza. Y un día viene alguien, abre la caja, toma el martillo y empieza a romper ramas, empieza a romper yeso, empieza a martillar acá, empieza a desbaratar acá y el martillo se siente lo máximo, contento. El martillo se siente gozoso, ve que un día lo usan para romper un yeso, ve que un día lo usan para romper una rama y el martillo se siente extremadamente contento. Pero cuando lo vuelven a la caja, el martillo dice, pero falta algo. Cuando lo vuelven a la caja, dice, pero de verdad fue para eso. Se siente bien, maravilloso, especial que me usen rompiendo ramas, que me usen rompiendo yeso, que me usen rompiendo cerámica. Pero ¿será ese el propósito para que yo he sido creado? Y así va pasando el tiempo. Hasta que un día, el dueño del martillo tenía que clavar unas cosas en la casa. Toma el martillo y le da el primer clavo. El martillo siente que su vida fue hecha para eso. Toda mi vida cobra sentido porque yo fui hecho para darle a los clavos. Y el martillo se siente pleno, se siente gozoso, se siente regocijado. Y cuando vuelve y cae a la caja dice, ya encontré mi función. ¿Cuál es la función de nosotros? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es el propósito en que Dios nos ha puesto en esta caja de herramientas que es el mundo en que vivimos? Vamos a usar un himno que se encuentra en la Biblia, que fue uno de los que me dieron, para compartir. Personalmente yo he predicado un montón de estos versículos. Para mí es una de las cartas que más me gustan del Nuevo Testamento. Y especialmente esto por lo que representa. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. A mí me dieron 3 versículos en especial, pero nosotros vamos a ver el contexto entero. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios 3, 1 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
por la cual, por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, las que están en la tierra, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en unos minutos vamos a estar, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Usted ha oído, Rommel hablaba de Linario, Gloria y Triunfo, es casi lo mismo que el que tenemos. Quizás faltarán 2 o 3. Usted ha oído la canción que dice, te lo amo, oh Dios, con unánime voz. Eso es lo mismito. Quizás nuestra Biblia, como para aprovechar el espacio, está dividida en columnas, para que se nos fuera más fácil encontrarla, nos pusiera un capítulo, y para que pudiéramos dividir un texto a otro, se nos puso versículos. Si usted y yo le quitáramos los capítulos, los versículos, la columna, saldría un coro así mismito. 3 estrofas, del 3 al 6, del 3 al 9, y del 9 hasta el 12. Así, eso muestra esta estrofa. Es un himno que adora el proceso como Dios nos ha redimido. Y cada estrofa nos termina con el propósito para que Dios nos ha creado. Lo primero que Dios nos va a decir a nosotros, utilizando al apóstol Pablo, es que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo primero que Dios ha hecho con todo ser humano es que lo ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Prueba de esto tenemos Génesis. Cuando Dios crea todo, ¿qué dice Dios? Y era bueno en gran manera. Eso me viene a la mente como cuando usted cocina. Cuando a usted le queda la comida bien, desde que usted da el primer sorbo, desde que usted aprueba, usted dice, este está bien. ¿O no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted hace algo que está bueno, desde que usted lo prueba, usted dice, esto está bien. Lo primero que Dios hace cuando crea el ser humano, cuando crea donde nos ha puesto, ¿qué dice? Y Dios vio que todo era bueno en gran manera. Sí, Dios vio que era bueno y se regocijó que era bueno. Y Pablo nos recuerda esto y ¿qué nos dice? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y esa parte es importante. Fíjense que dice que toda bendición espiritual se recibe en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas, delante de él. Y fíjense ahí lo primero que Dios hace para nosotros. Dios crea y dice, el hombre es bueno, el mundo es bueno, lo que he hecho es bueno. Pero ese Dios que ha hecho todo bueno, lo primero que hace es que prediseña un plan antes de que usted y yo naciéramos, antes de que usted y yo nos desarrolláramos en este mundo. Dios ha prediseñado el plan para que usted y yo seamos salvos. Y fíjense cómo nos lo dice Pablo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de que Dios lo creara, antes de que Dios nos creara, ya había diseñado el plan para que usted y yo fuésemos salvos. A veces uno mira la historia bíblica porque está entremezclada en la vivencia. Y usted y yo pensáramos a veces que Dios como que se le presenta una situación y va resolviendo. Se le presenta esta situación y va resolviendo. No fue así. Y a veces uno tomara la historia bíblica y dice, Dios crea al hombre bueno y el hombre le sale malo. Pues Dios dice, déjame ver qué me invento. Y se inventa la ley.
Pero como la ley salió mala, déjame ver qué me invento. Y se inventa Jesucristo. Y a veces pensamos que esa es la historia bíblica. Esa no es la historia bíblica. La historia bíblica es de que antes de que usted y yo naciéramos, desde antes que el Señor se tomara tiempo y creara barro y le diera aliento de vida, ya Él había diseñado un plan para que usted y yo fuésemos salvos en Cristo Jesús. Sí, esto no es obra del destino, no es obra, no. Dios desde antemano dijo, estos son salvos por Cristo Jesús. Dios de antemano prediseñó. Así como cuando usted está construyendo algo, usted dice, por ahí se va a salir. Dios antes de diseñar el mundo dijo, en Cristo es que hay salvación. En ningún otro nombre dado debajo del cielo en que los hombres podamos ser salvos. No hay ni antes, ni durante, ni después. Dios ya prediseñó, predeterminó, predestinó que en Cristo somos salvos. Amén. ¿Qué más nos dice? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ven ahí? ¿Por qué Dios quiso hacer esto? Por el puro afecto de su voluntad. Si usted y yo no hubiésemos nacido y antes de Dios crearnos ya había entregado a Jesucristo. Fíjense, le repito otra vez. Antes de Dios crear al ser humano, ya había entregado a Jesucristo. Solo faltaba el tiempo para que llegase el cumplimiento. Dios prediseñó antes de antemano de que usted y yo seríamos redimidos por Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Y ahí está el primer punto de lo que estamos viendo. ¿Por qué Dios hace esto? Nos va a decir, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿para qué yo fui creado? Lo primero, para alabanza de la gracia del Señor. ¿Y qué es esa gracia? Los versículos anteriores lo hemos visto. Antes de Dios crearnos, actuó en amor por nosotros. Antes de que nosotros existiésemos, ya Dios había mostrado su amor entregando a Cristo por nosotros. Mientras más grande fue nuestro pecado, más sobreabundó la gracia. Mientras más grandes fueron nuestras transgresiones, más sobreabundó la gracia. Isaías, ¿qué nos dice? Por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros nos despejamos, nos desparpajamos, pero el Señor, ¿qué hizo? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo alabemos su gracia. Para que usted y yo estemos dispuestos a vivir por la gracia de Jesucristo. Para que usted y yo en fe, en amor, en obediencia, aceptemos el regalo glorioso que Dios nos ha dado. Y ese regalo es su gracia efectiva en nuestras vidas. Ese regalo es su gracia poderosa, potente, transformadora, inigualable, inagotable, inimaginable en todo ser humano. Yo siempre le digo a los hermanos bromeando allá en la congregación en la que estamos, que si uno pensara en la redención del hombre, si usted y yo no conociéramos la historia bíblica, póngase que usted es la primera vez que llega a la Biblia, usted pensara que Cristo perdió. Si usted y yo viéramos la Biblia de entrada, pensáramos que Cristo perdió. O usted diseñaría una historia que el protagonista pierde. Nadie pensaría, todos diríamos que Cristo venía con fuerza, poder, quizá hubiese agarrado a Satanás y si usted y yo somos dominicanos, dice, le dio par de trompa y le quitó el poder, pero no fue así. ¿Cómo Cristo gana? Muriendo. Sí, Cristo gana muriendo, pero en esa muerte tenemos redención y vida eterna. En esa muerte somos más que poderosos. Por eso Pablo nos dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? La traducción es dunami, es poder, es potencia de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Es la obra redentora de Dios. Y usted y yo estamos llamados a vivir en gracia. Ese evangelio que transforma, ese evangelio que libera,
ese evangelio que restaura la vida del ser humano. Lo segundo, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué hace esa gracia? Nos perdona nuestros pecados. ¿Qué hace esa gracia? Nos redime. Esa gracia es el pago de nuestras transgresiones. Recuerdo la última vez que estuve acá, hablábamos de ese tema sobre el pecado. Y si recuerdan que les dije, la paga del pecado siempre es muerte. Siempre. Siempre. Ahora, esa muerte la da una de dos. O la pagamos usted y yo eternamente, o la paga Jesucristo. Eso es redención. Redimir es el pago en función de Cristo pagó y paga por nuestros pecados siempre y cuando usted y yo dejemos que Él los pague. Cristo paga nuestros pecados siempre y cuando usted y yo en fe nos acerquemos a Él. Porque a Dios le agradó que Cristo hiciera esto. Porque a Dios le agradó que Cristo pagase nuestras transgresiones. El justo murió ¿por quiénes? Por los injustos. 8. E hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en tierra. ¿Qué ha hecho el Señor? En su plan maestro, en ese plan que es inimaginable, Pablo nos lo describe, inescrutable, impensable, inimaginable para nosotros. Dios en Cristo nos ha dado sabiduría e inteligencia, nos ha redimido en Él y en Él somos hijos de Dios. ¿Recuerdan allá Juan cómo inicia? A los suyos vino y los suyos no le reciben. ¿Pero a quiénes? A los que le reciben. A los que creen en su nombre, ¿qué ha hecho? Le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa concepción de hijo, quizás usted y yo pudiéramos pensar como Nicodemo. ¿Qué le dice Nicodemo? Pero ¿y cómo es posible? Si el muchachito que sale, no hay forma de volverlo a entrar. Ahora imagínate yo grande, ¿cómo voy a volver a entrar a la matriz de mi madre? Bueno, los cabellos me lo han ido quitando. ¿Cómo vuelvo a entrar al vientre de mi madre? Entonces, ¿qué le dice? Es que no es así. Es necesario nacer de nuevo. Pero ese nacer de nuevo es del agua y del Espíritu. Este nacer de nuevo es por el beneplácito, por la voluntad, por los medios, por la operación de Cristo Jesús en nuestra vida. Y es lo que Dios ha hecho. En la dispensación de este tiempo, Dios ha permitido que todos podamos estar reunidos en Cristo Jesús. ¿Cuánto alabamos a Dios por eso? ¿Cuánto no lo alabamos por eso? Es decir, en Cristo Jesús, Dios nos ha dado una esperanza viva. En Cristo Jesús, Dios nos ha dado la oportunidad de poder acercarnos a Él. Pero no solamente esto, el 11, en quien tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y este versículo 11 es interesante. La mayoría de nuestras traducciones traducen el versículo en voz activa, como que usted y yo recibimos una herencia de Dios. Por eso te ve que el versículo 11 nos dice, recibimos una herencia de Dios. Pablo lo está diciendo en voz pasiva, es decir, la acción recae sobre el sujeto. Lo que Pablo está diciendo es que usted y yo en Cristo Jesús somos herencia de Dios. Fíjense la diferencia, es decir, no es que usted y yo vamos a recibir una herencia de Dios, no, es que usted y yo en Cristo Jesús nos hemos convertido en herencia de Dios. Es decir, y por eso vamos a ver el versículo 14 cómo cobra un significado con esta parte. Es decir, usted y yo en Cristo nos convertimos en herencia del Señor. El Señor ha de venir a buscar su herencia. ¿Cuál es esa herencia? Todos los salvos que le clamamos. ¿Cuál es esa herencia? Su iglesia que le espera.
¿Cuál es esa herencia? Lo que hemos decidido vivir la gracia que Cristo nos ha mostrado. Lo que hemos decidido cimentarnos en la gracia que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué Dios nos ha hecho herencia suya? Versículo 12. Ahí está lo segundo que vemos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y ese es un concepto que es, el definir el concepto gloria es bien interesante. Pero nosotros a veces, está influenciado por ciertas enseñanzas, tendencias, asumimos el concepto de gloria. La palabra que se traduce para gloria es kabod. Kabod quiere decir lo que yo soy internamente. Es decir, cuando hablamos de la gloria del Señor, es decir, lo que Dios es intrínsecamente. Usemos palabras menos domingueras. Es lo que Dios es internamente. Pues yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Cuando usted y yo éramos muchachitos, y usted quería como mostrar que algo era cierto, ¿qué usted y yo decíamos? Por mi madrecita santísima que eso es así. Usted no decía eso. Cuando usted quería como dar seguridad de que algo era así, usted decía, por mi madrecita santísima que eso es así. Es decir, ¿qué usted está tratando de decir? Que eso es seguro. Entonces, Jehová no tiene madre, no tiene principio, no tiene fin. Cuando Dios va a decir que algo es seguro, ¿qué dice? Por mí mismo. Esa es la gloria de Jehová. La gloria de Jehová es lo que Él es lo que lo define, es decir, su gloria es Él. Por eso usted ve como que no tiene sentido lo que Él le dice a Moisés, pero tiene todo el sentido. ¿Y quién eres tú? Y la respuesta de ¿cuál es? Yo soy Carlos. Sí, eso es lo mismo que el Señor. ¿Qué le responde el Señor a Moisés? Yo soy el que soy. Así traduce, está en futuro. Yo seré el que seré. Pero, ¿qué le está diciendo el Señor? Yo soy. Sí, mi gloria, yo soy. Tú no necesitas más a nadie. A mí, sí, lo que yo soy. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Usted y yo fuimos creados para alabar la gracia del Señor, pero a la vez alabar esa gracia por lo que Él es. ¿Quién es Él? Él es Él. Él es Él. Y ese Él es lo más grande, lo más inmenso, lo más excelso, lo más poderoso, lo más amoroso, pero lo más lleno de ira también. Porque Dios es amor y fuego consumidor. Y ambas cosas habitan en su ser. No es que Dios es un 100% amor y un 3% de fuego consumidor. Dios es un 100% amor, un 100% fuego consumidor, un 100% justo, un 100% santo y un 100% retribuidor de lo que usted y yo hacemos. A ese Dios estamos llamados a servir. A ese Dios estamos llamados a amar. Y para eso Él nos ha creado, para alabanza de su gloria. Para alabar lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace? Y ahí entramos a la parte final. Versículo 11, ¿verdad? En Él tuvimos o en Él fuimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cómo yo alabo al Señor? Cuando yo espero en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, ¿cómo alabo al Señor? Hay un versículo que a la gente le gusta, pero la parte final es lo importante del versículo. A nosotros nos gusta mucho la parte primera del versículo, pero lo importante es la parte de atrás. ¿Qué dice? A los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Sí, esa es la parte A, pero lo importante es la de atrás. Esto es a los que conforme a su propósito. Es decir, a usted le ayuda todo a bien cuando usted anda en el conforme al propósito de Dios. No se lleve de más de la primera. A los hijos de Dios todas las cosas ayudan bien. Sí, le ayuda bien siempre y cuando usted ande conforme al propósito del Señor. Porque para eso Dios nos creó. Y por eso nos dice el versículo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Por eso dice, Cristo viene a buscar su iglesia.
Y Hechos nos dice, y el Señor añadía cada día, ¿dónde? No lo dejaba como chivo sin ley. ¿Dónde lo ponía? En su iglesia. El Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvados. En Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. Todos tenemos en la mente el episodio de Hechos, Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan qué pasa ahí? Vienen y dan un mensaje y todo el mundo ¿qué hace? Entonces, cuando usted entiende que cometió un error grande, esa es la palabra que utiliza el escritor bíblico para referirse a se compungieron de corazón. Y quizá uno lee el compungir de corazón y no entiende, es decir, la palabra que se utiliza, que se traduce literalmente, es como que te clavaran un alfiler en el corazón. Es decir, esta gente sintieron un dolor inmenso. Dijeron, nos hemos equivocado grandemente. Hemos metido la pata lo más que se puede meter. ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta, ¿cuál fue? Mientras se bautice en el nombre del Señor Jesús. Esa fue la respuesta. Vengan al Señor Jesús y Él transformará. Vengan al Señor Jesús y Él cambiará su panorama. ¿Recuerdan el caso de... en el libro de Hechos hay varias historias bien bonitas, me encantan unas cuantas. Pero si hay una bonita, es la de el carcelero de Filipo. Casi todos no la sabemos de memoria. Cuando el hombre se va a matar, es decir, ya la vida no tiene valor, de allá oye una voz que dice, ¡hey, tranquilo! Aquí estamos toditos. Todos estamos aquí, tranquilo. Y el hombre dice que temblando, es decir, le dice el estado emocional en que estaba el hombre. Temblando se acercó y le dijo, dígame qué hay que hacer para ser salvo. Dígame qué hay que hacer. Es decir, lo que ustedes me han demostrado, ese hombre perdió la vida. Cuando ese hombre sacó su espada, ahí él murió ya. Él estaba dispuesto a quitarse la vida. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad sí la aprovechó. Porque lo primero que dijo es, dígame qué hay que hacer para ser salvo. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? Así como el carcelero, ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Hemos sido tan sabios como el carcelero? Hemos dicho, ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para que Dios transforme mi vida? ¿Qué debo hacer para que así como el martillo yo sentir, esto es para lo que yo he sido creado? Pablo nos recuerda dos cosas. Hemos sido creados para alabanza de su gracia. Dios obró bendición. Pero esa alabanza de su gracia debe motivarnos a alabar lo que Él es, Dios mismo. Y por último nos dice, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quizás por el lenguaje que se usa, uno no entiende la esperanza que da este versículo 14. Cuando el lenguaje que utiliza ahí, las arras, ¿qué eran las arras? Vamos a llevarlo al español, a lo que nosotros conocemos, al dominicano. Las arras eran un instrumento de lo que usted y yo llamamos como anticipo. Por ejemplo, usted va a un lugar de esos que fían y usted dice, yo quiero ese mueble. Y usted viene y da 1,000, 2,000, lo que cueste esto. Cuando usted se anticipa, ¿qué pasa con el artículo? Es suyo automáticamente. Usted lo va a seguir pagando. Lo apartó, es suyo. Él puede vender ese equipo. ¿Por qué? Es suyo. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. El Espíritu Santo es el anticipo de que usted es de Dios y de que Él viene seguro a buscarlo. Cuando Pablo está diciendo, es las arras de nuestra herencia. Es decir, Cristo, el Espíritu Santo es el sello de que usted y yo somos de Dios y que un día Él ha de venir a buscar su herencia del capítulo 11, del versículo 11. ¿Cuál es su herencia? La que usted y yo hemos sido en Cristo Jesús.
Por eso dice, somos el anticipo de la herencia, de la redención adquirida. Estos que le alabamos, que hemos decidido buscar, tenga seguro que el Dios que le ha dado su gracia, el Dios que quiere que usted le adore por lo que Él es, nos tiene presentes. Ha pagado un precio extremadamente caro por nosotros. Ha pagado un precio extremadamente costoso. Y tenga seguro de que Él viene por nosotros. Porque Él pagó por nosotros. Él pagó un precio muy caro. Y ese precio ha de ser redimido, adquirido y puesto en su lugar. Hemos sido hechos para alabanza de la gracia del que ha operado todo para que seamos salvos. Hemos sido adquiridos para que vivamos en la gloria de aquel que nos ha amado, nos ha redimido y nos viene a buscar. ¿Para qué usted y yo hemos sido hechos? Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia. Que Dios nos bendiga, hermanos.